Bueno, la palabra entonces en el día de hoy, lo que estamos estudiando se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, de los versículos 3 al 5, 6 aproximadamente, estamos por ahí. La semana pasada nos centramos en analizar el versículo 3. Dice así el versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En base al versículo 3 tenemos tres conceptos esenciales. Tenemos el renacer, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia nos hizo renacer. Ya hablamos que ese renacer es nacer del Espíritu, es nacer de nuevo. Ese renacer es para una esperanza viva, que vendría a ser el segundo concepto, y esa esperanza es la salvación, esa confianza plena que vimos retratada como el yelmo en la armadura, el yelmo de la salvación y de la esperanza, como dice también 1 Tesalonicenses 5:9. Renacer para una esperanza viva, y todo esto a través o por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Siendo la resurrección de Jesucristo de los muertos la doctrina esencial, el resumen del Evangelio, la resurrección de los muertos. Lo que también podríamos llamar como la reconciliación. Amén. Eso es un resumen de lo que hablamos la semana pasada para no perder más tiempo. Y quedamos viendo también este versículo de 1 de Pedro con Colosenses 1 del 21 al 23. Colosenses 1 del 21 al 23, que le vamos a dar lectura nuevamente, porque es un pasaje que se complementa muy bien con lo que hemos dicho de 1 de Pedro. Dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Carta de Colosenses que escribe el apóstol Pablo, y que traemos de aquí que nos puede servir de complemento a lo que hablamos en 1 de Pedro. El renacer, la esperanza, la resurrección. ¿Qué podríamos hablar de esto? El versículo 21 nos presenta los motivos por el cual el ser humano debe renacer. En Colosenses 1:21 se nos dice por qué el ser humano debe renacer. Porque dice: y a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, Amén, Señor. haciendo malas obras. El viejo hombre, la vieja mujer, no tiene arte ni parte con el Señor. Es enemiga de Dios por su conducta caída, errada, que tiende a las malas obras. Y notemos aquí que dice: enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Hay un versículo que dice que el hombre del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y del mal tesoro cosas malas. Si se fija aquí, las obras son un producto previo de una mente corrompida. El problema primero nace aquí. Aquí está la enemistad de nosotros contra Dios. Aquí está donde yo quiero cerrar mis oídos y que no se me hable este mensaje, y que me importa, y yo hago lo que me da la gana. Soy enemigo de este mensaje. No me conviene. Yo quiero pasarlo bien, disfrutar, la vida es corta, soy joven, y que nadie me ponga restricciones y límites. Todo eso se declara enemistad contra Dios, porque todo eso son propósitos de la carne, temporales, para esta vida. Y tu vida
¿Dónde terminará? Así que ahí podemos ver los motivos por el cual debemos renacer. Amén. El versículo 22 nos habla que, terminando el 21, nos ha reconciliado. Nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Necesitamos reconciliarnos con Dios, necesitamos renacer para poder recibir y heredar la salvación, la esperanza viva de la cual nos va a hablar Pedro, esa herencia que Él nos ha prometido. Para poder ser herederos de ello, debemos reconciliarnos con Cristo, con Dios por medio de Cristo. Y al renacer, el Señor nos presenta ante el Padre como santos y sin mancha e irreprensibles. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí yo no veo que usted tenga que hacer una serie de conductas, una lista, una agenda de requisitos. Aquí dice que nos ha reconciliado para presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles, irreprochables, sin que nadie tenga que decir nada de nosotros. ¿Cuál es el requisito? Lo dice a continuación. Aquí se encuentran las claves interesantes. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Allí están los principales requisitos Amén. y el consejo para nuestra vida. Rescate de esta verdad de Colosenses lo que dice que ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, porque eso lo vamos a profundizar hoy día. Quizás no era el tema del mensaje de Primera de Pedro, pero me veo la necesidad y Dios me quiso llevar por esta vía. Y lo vamos a tocar después. ¿Qué significa que en su carne haya padecido la muerte y nos haya reconciliado? Volvemos a lo que estábamos hablando y extraemos estas verdades claves que yo creo que Dios nos ha hecho saber ya en algunas predicaciones, donde le he dicho yo que las claves del creyente son la perseverancia, permanecer hasta el último día. Amén. No hasta ayer, ni hasta hace una semana, ni un mes. Permanecer fiel hasta el último día. Y es lo que retrata Colosenses. Si en verdad, mire que la condicionalidad, todo esto maravilloso que Dios nos ofrece, si en verdad. Y aquí habla de palabras muy potentes. Fíjese, permanecer fundados, firmes y sin moveros. 3 palabras que hablan de fundamento. ¿Qué es permanecer fundado? Lo primero que dice, si en verdad permanecéis fundados. En el griego esta palabra, la voy a anotar aquí, aunque no siempre lo hago. Temelio, se dirá diferente en el griego, yo en el traductor no me di el tiempo. Significa sentar las bases. Sentar las bases. Eso significa permanecer fundado. Es sentar las bases, poner los cimientos, establecer o asentar. Quien ha trabajado en construcción sabe que para construir una casa se parte por el fundamento, el cimiento que sostiene toda la edificación. Si el cimiento es malo, la casa se viene abajo. Por lo tanto, como creyentes, nuestro cimiento, nuestro fundamento debe ser firme, para que nadie nos mueva de ese cimiento que Dios ha establecido. La pregunta que cada uno debe hacerse: ¿sobre qué estoy yo asentado? ¿Sobre qué doctrina? ¿Sobre qué verdad? ¿Sobre qué persona estoy yo asentado? Porque la palabra que también dice permanecéis fundados y firmes, firme también tiene que ver con asentado, sin fluctuación. Amén. La pregunta que yo les hago es muy importante, pero la respuesta debe ser aún más importante que la pregunta.
Y la respuesta es sencilla, es simple, es clara. Lo que nos mantiene cimentados, firmes en el Evangelio, o sea, lo que nos mantiene firmes en este caminar es creer al Evangelio de Jesucristo. Amén. O sea, no tiene que saberse la Biblia entera, ni tener aquí yo tengo notado algunas cosas. Note usted lo práctico y sencillo, porque aquí habla, en Colosenses dice que si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza, también habla sin moverse, del evangelio que habéis oído. Eso dice, del evangelio que habéis oído. Aquí no es que sepamos la Biblia entera, ni tengamos maestría, ni doctorado en teología, o que pasemos años intentando comprender la palabra. Mentira. Cada uno tiene una necesidad, un hambre de escudriñar y de profundizar en la palabra. Gloria a Dios que nuestra hambre, nuestra sed de llenarnos de este libro sea cada vez mayor. Pero todos como creyentes tenemos que estar cimentados y fundamentados sobre una doctrina práctica y sencilla para transmitirla a otros. Y esa doctrina práctica y sencilla es lo que leímos en 1 de Pedro 1:3. Renacidos para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo. Amén. Mi carne nada aprovecha, mi espíritu es el que todo lo aprovecha, es el que es incorruptible. Hemos renacido por fe, porque hemos creído a este evangelio. Este evangelio que se resume en resurrección de los muertos, porque entendemos que un día moriremos, dejaremos este mundo y allí se acabó la historia. Eso es lo que quiere hacer creer Satanás para nuestra vida. Pero mayor es el Señor que nos ha dado un fundamento, un cimiento, un asiento donde pararnos, que es la vida eterna. Amén. Esa es la mayor promesa y en lo que se trata el evangelio. Hemos creído a este mensaje, que el Señor pagó por nuestros pecados y nos ha dado vida eterna. Todos debemos saber eso. Todos debemos conocer. Y nadie nos puede venir a mover de ese fundamento con preceptos de la ley, con ordenanza y con una serie de cosas. Porque la palabra, en muchos pasajes, es práctica y es sencilla. Pablo dice, yo no fui con mucha maestría ni conocimiento, solamente yo me encargué de ir y predicar el evangelio. Y el evangelio es esto, resurrección de los muertos. Aleluya. Por Jesucristo. Nada más. Así que debemos permanecer fundados y firmes en esa idea, porque esa idea ya nos satisface por completo. Si conocemos más la doctrina y más la palabra, que bueno. Pero permanecer en esa idea de que alguien pagó por todas mis culpas y que yo soy irreprensible, sin mancha y justificado ante Dios, eso me va a dar fuerza, me va a dar ánimo y en ninguna medida me va a decir, anda y peca como un bellaco. No me puede producir ese efecto en mi corazón. Porque el creer este mensaje, esta palabra va a producir temor, gozo, paz, ganas de dar fruto, de hacer las cosas bien. Aleluya. Las buenas obras no nacen de la carne, las buenas obras nacen de una fe basada en este evangelio. Eso nos motiva a ser mejores en la vida. Así. Sí, Señor. Pero no somos salvos por hacer cosas buenas. Porque Pablo aquí nos dice una serie de requisitos. Vuelvo a insistir, amén. Amén. Qué bueno que todos lo sepamos y lo tengamos bien claro. Para que cualquiera que nos pregunte allá afuera podamos decirle en 3 palabras sencillas este mensaje. Así que todo esto de lo que hemos hablado, ya comprendiéndolo, nos puede hacer introducirnos en el versículo 4 de 1 de Pedro. Un versículo que es maravilloso, que vale la pena tener presente en nuestras vidas. 1 de Pedro 1:4. Dice así: ese renacer para una esperanza por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Esa para una esperanza viva, ese para lo expresa el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible.
Y yo me di el tiempo de buscar estas palabras para profundizar y rápidamente le digo. La primera, incorruptible, en el griego se escribe un poquito complicado, aptartos, tiene una H entre medio, significa imperecedero, que tiene duración ilimitada, que es inmortal o eterno. La herencia que Dios nos ha prometido, la herencia imperecedera e incorruptible, es ilimitada, inmortal y eterna. ¿Qué puede superar algo como eso, hermano? ¿Qué doctrina, qué enseñanza puede enseñar algo superior a lo eterno, a lo ilimitado o a lo inmortal? El Evangelio nos promete eso, una herencia sin fin. Amén. Tenemos que despojarnos de nuestra mente limitada y mirar y trascender hacia lo eterno, para empaparnos de fe y de esperanza con estas palabras. Aleluya. Después nos dice herencia incorruptible, incontaminada, y aquí la palabra griega es amiantos, y significa que es inmaculada, que no tiene mancha y que está libre de contaminación. La herencia que vamos a recibir es inmaculada, no tiene mancha y está libre de toda contaminación. Por eso Colosenses dice que nos presenta ante Dios santos, sin mancha e irreprensibles. Es la única manera de que podamos acceder al reino, de la manera en que nos presentemos en el Espíritu, jamás en la carne. Aleluya. Y también nos dice incorruptible, incontaminada e inmarcesible. E inmarcesible es la palabra griega amarantos, que significa perdurable, que no se desvanece. Inmarchitable. Perenne, que dura siempre, que es continuo y no se interrumpe. Perenne. Perenne con 2N, que dura siempre. Es como Eso es perenne, que dura siempre. O sea, estamos hablando de promesas mayores, grandes, preciosas, si en verdad permanecéis firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Amén. El requisito. Impresionante. Amén. Lo que Dios nos ofrece y que sin lugar a duda es una limitante. El ser humano choca con nuestro intelecto, choca con nuestra manera de pensar, porque en nuestra manera de pensar no hay una comprensión clara de esto. Estamos sujetos a una atmósfera limitada por espacio, tiempo y materia, donde todo se corrompe, todo se arruga, todo se deteriora, todo se oxida, todo tiende a morirse, Amén. todo limitado. Por tanto, con esa perspectiva carnal no somos capaces de entender estas promesas. Solo en el Espíritu, el que ha renacido, puede recibir y empaparse de esta verdad porque ya está sentado en lugares celestiales con Cristo. Amén. Ya está viviendo el reino. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Así que aquí viene un tema interesante en el cual vamos a profundizar. Y este estudio me gusta lo que Dios me hace ver en los versículos que vamos a estudiar. Las siguientes enseñanzas también son verdades muy preciosas, muy interesantes. Y espero no enredarme en lo que le voy a compartir ahora también. Amén. Que salga todo bien, Dios mediante. Amén. Sobre esa base que mencionamos, somos declarados herederos. Pues dice, para una herencia. Todo eso, ese evangelio, es para una herencia. Amén. Somos declarados herederos, como le dije, si en verdad permanecemos. Y le dije yo que le iba a recordar lo que nos hablaba Colosenses. Que en Colosenses 1, 21 y 22 nos decía que el Señor nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Nos ha reconciliado con Él en su cuerpo de carne por medio o a través de la muerte. Amén. Y esto tiene relación con lo que habla 1 Corintios 15, 50. Para poder expresar bien esta verdad, vamos a partir leyendo 1 Corintios 15, 50, que yo lo tengo anotado aquí para no buscarlo.
Y Pablo escribe estas palabras, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Amén. Carne y sangre no pueden heredar. Son corruptibles. No pueden recibir la herencia. No pueden recibir lo eterno. Porque están bajo la corrupción, bajo el pecado, bajo la muerte. Amén. No hay herencia en este cuerpo, no hay nada. No hay nada para nosotros en este cuerpo de carne. Por eso se requiere renacer. ¿Correcto? Pues el espíritu es el que va a recibir lo imperecedero, lo inmarchitable, lo perenne, lo eterno. Y aquí le voy a agregar un versículo que también vamos a desentramar un poco más, habiendo entendido que por qué la carne y la sangre no pueden heredar el reino, que tiene relación del por qué Cristo presenta Él su cuerpo de carne y de sangre, que lo vamos a explicar. Sabiendo estas verdades, vamos a leer adicionalmente, para complementar a lo que le hablo, Primera de Pedro, que ya lo leímos, el versículo 23, que también lo leímos la semana pasada. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Fíjese que los dos versículos que le leí nos hablan de corruptibilidad y de incorruptibilidad. Aquí nos dice que debemos renacer de una simiente incorruptible que viene por la palabra de Dios. Vamos a anotar ahí, porque eso es importante que se sepa, por la palabra. Amén. Aleluya. A ver si podemos desenredar todo esto que conversamos y comentamos en esta hora. Que tengo anotado aquí, a ver. Dice así. Colosenses nos decía que el Señor nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. La herencia a aquel reino de Dios solo accederá lo incorruptible. Nuestra carne y nuestra sangre no pueden. ¿Correcto? Corintios nos señala por qué. El cuerpo y la sangre de Cristo representan la reconciliación de Dios con el hombre, a los cuales se le dio muerte en el madero. Al matar lo que representa nuestra caída, carne y sangre caída, sujeta a pecado y a muerte, y a corruptibilidad, esa carne es condenada en el madero. Jesucristo presenta su carne en su sangre, condena ese cuerpo de pecado sujeto a la muerte, y por medio de su sacrificio y entrega renace un ser incorruptible por medio del Espíritu. Eso es para que podamos profundizar un poco en la doctrina. Tenemos una base y un cimiento que no requiere que expresemos y expliquemos esto quizás a los demás. Gloria a Dios si podemos presentar defensa con mansedumbre, como dice Pedro. Pero ¿por qué se nos habla de la carne y de la sangre? Porque bíblicamente, espiritualmente, testigos en el mundo de que estamos sujetos al pecado y a la muerte son nuestra carne y nuestra sangre. Por tanto, cuando Jesús se presenta en la cruz y ese cuerpo de carne y esa sangre derramada, ese cuerpo molido, lo que Él estaba haciendo es derramando su ira y condenando al viejo hombre, a la vieja Loreta, al viejo Andrés, al viejo Daniel, al viejo David. Ahí lo masacró en el madero. Masacró su cuerpo, derramó su sangre, pagó el castigo de la muerte por todos los pecados que hemos cometido. Él se presentó a pagar ese precio, no yo, Él, el postrer Adán. Si no me siento culpable por lo que hizo Adán,
Cristo pagó el precio por ese Adán y por nosotros. Por más que muchos insistan en negar que no tienen pecado y que no se van a morir. Necios. Así que cuando dice que su cuerpo de carne nos ha reconciliado. ¿Ve? ¿Se entiende ahora por qué ese cuerpo, esa carne y esa sangre representa nuestra reconciliación? Como Dios hace las paces con el ser humano, pagando él el duro castigo de la ley por desobedecer. Gracias, Señor. Pero todo esto obra de manera misteriosa. Y eso vamos a profundizar un poco más, entendiendo un poquito más la atmósfera. Porque todas estas cosas, nosotros hoy, en el año 2022, las podemos absorber, las podemos reflexionar, las podemos vivir por la palabra y por fe. Por la palabra y por fe. Yo no tengo evidencia alguna en mi vida hoy de que esto haya sucedido porque yo no estuve, pero por la palabra y por fe se hace real. Porque Primera de Pedro decía, nacidos de simiente incorruptible por la palabra que permanece para siempre, que es atemporal, inmutable, que está viva y que hoy cobra vida aquí en este minuto. Sí, Señor. Así que, habiendo dicho estas cosas, todo el mensaje que hemos descrito ahora es por la palabra que hemos oído, la fe, como bien lo dijo Pablo también. Si en verdad permanecéis firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. El evangelio que habéis oído y que habéis creído. Así que todo el poder actúa en la palabra, hermano. Este tesoro se abre y se transmite por la locura de la predicación. El que una persona se pare y pregone este mensaje, entra en una atmósfera tremenda, exótica, diferente. Una dimensión poderosa por la palabra. Mucha gente habla de la promulgación positiva, de la ley de atracción, de las declaraciones, pero son siempre enemigos, como le digo, se aparenta, se viste de piedad, engaña creyendo que yo, declarando que hoy va a ser un gran día y nada malo me va a pasar. Y a las 3 de la tarde me atropellan. ¿Dónde quedó tu proclamación positiva, tu ley de atracción? No funcionan así las cosas. Aleluya. Las leyes están establecidas en la palabra, en el evangelio, en la escritura. No en doctrinas místicas ni orientales ni nada por el estilo. Así que para profundizar un poquito más en esto de la carne y de la sangre, que fue algo que yo desconocía, la verdad, me tuve que esforzar un poquito por entenderlo. Yo esto es lo precioso de la palabra y por eso Dios me guió por estas aguas, para que nosotros también entendamos ciertas cosas. Amén. Basado en que la carne y la sangre no pueden heredar el reino. Ya le explicamos más o menos un poquito el porqué de esto. Vayamos a Juan, capítulo 6, versículo 51, para entender algo que no es abierto al hombre natural ni al religioso. Y que todavía muchos siguen tropezando en errores como estos, por no tener una buena base y un buen fundamento en la doctrina. Error que nosotros no vamos a cometer. Juan 6, del 51 al 56. Dice así las palabras de Jesús. Dice así Juan 6, 51. Habla Jesús. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Amén. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre,
no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Wow. Profundo. Primeramente, ver en el versículo 52 la respuesta de los judíos. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Estas son las cosas de la palabra que al hombre natural no le son reveladas. Es como al Nicodemo que, ¿cómo puede un niño entrar de nuevo al vientre y nacer? Tiene que ser abierto por el Espíritu, con ese corazón contrito y humillado ante la presencia de Dios. Y como dijimos antes, bienaventurados vuestros ojos porque ven. Porque sí entendemos lo que Dios está hablando aquí. Y si nos cuesta entenderlo, ahora lo vamos a comprender más ampliamente. En los versículos 53 al 56 se nos deja claramente expresado que su carne y su sangre representan la vida verdadera. Nuestra carne y nuestra sangre están afectadas por el pecado y la muerte. Jesús presenta ambas, su carne y su sangre, para reconciliarnos en su muerte. Dándole muerte a esa carne y a esa sangre, nos reconcilia. Pero aquí hay unos misterios que vamos a dejar pendientes, que los vamos a explicar después, los vamos a develar, y vamos a llevar esto a un terreno religioso. Así que entregando Jesús su cuerpo, destruyó el pecado y derramando su sangre, borró e hizo remisión de ellos. Eso usted lo puede leer en la última cena de Jesús con sus discípulos. Cuando parte el pan y beben el vino, Jesús dice, este es mi cuerpo que por vosotros he entregado, el cual va a ser, va a representar la destrucción del pecado, donde Dios condena el pecado, su cuerpo. Y dice también que este es el vino del nuevo pacto, en el cual voy a derramar mi sangre para borrar y hacer remisión de vuestros pecados una vez y para siempre. Un nuevo pacto, ya no bajo un sistema de sacrificio, donde la sangre de los toros y los machos cabríos no puede cubrir ni hacer remisión, sino que será necesaria la sangre perfecta del Cordero de Dios. Amén. El sacrificio definitivo y final para reconciliarnos con Dios y justificarnos ante el Padre, en su cuerpo de sangre, en su cuerpo de carne. ¿Quiere decir todo esto, como leímos, que debemos comer un pan y beber un vaso de vino para tener vida eterna? Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Será que tengo que ir a comerme un pedacito de pan y una copita de vino para tener vida eterna? No, mi Dios. No es lo que quiso enseñar Jesucristo. Y es lo que muchos confunden. La Iglesia Católica y su doctrina de la transustanciación, según la Iglesia Católica, es la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo. Y toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Pan y vino en la Santa Misa o Eucaristía se convierten en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es lo que enseña la transustanciación por interpretar este versículo de forma literal. Ellos dicen, tienes que comer esta hostia, beber esta copa en fe, claro, en fe por supuesto, pero eso no es una sustancia del cuerpo ni de la sangre de Cristo. No es eso lo que Cristo estaba diciendo. No es eso lo que le enseñó. Y esto lo vamos a explicar con un versículo práctico que se encuentra en 1 Corintios 11, 23 y 26. Por eso les dije que íbamos a profundizar en cosas que quizás no estaban tan directamente enlazadas con 1 de Pedro, pero que sí tienen relación en parte con las cosas que aquí se mencionan. Sobre la resurrección, sobre reconciliarnos, sobre su muerte, sobre su carne. Cosas que debemos comprender un poquito más profundamente. Y en 1 Corintios 11, 23, el apóstol Pablo expresa del 23 al 26 claramente lo que
significa la cena del Señor. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué significa el pan y la sangre? Si nosotros mañana, el próximo lunes, decidimos hacer la cena del Señor juntos, cosa que no hemos hecho, lo haríamos para hacerlo en memoria de Él, para recordarle y para anunciar su muerte hasta que Él venga. Amén. Pues su muerte representa nuestra vida. Amén. Amén. Sí, Señor. No comemos un trozo de pan y una copa de vino creyendo que eso nos va a dar vida eterna. Lo hacemos en memoria de Él y para anunciar su muerte que representa nuestra vida hasta el día en que Él venga. Eso es lo que representa comer el cuerpo y la sangre de Cristo, representados en un pan y en un vino. Amén. Para que no queden dudas y así el Señor abra nuestro entendimiento. La semana pasada hablamos de otra enseñanza de la Iglesia Católica que dijo que Pedro era el primer papa y que sobre esa roca se iba a fundar su iglesia y que la iglesia es la Iglesia Católica. Hoy el Señor sin querer me llevó de nuevo a desmantelar otra mentira de la religión, que no es bíblica. Y así podemos desmantelar muchas más. Amén. Y el que se hiera, lo siento, no son mis palabras como dije hace mucho tiempo atrás, son las palabras que aquí se contienen. Sí, Señor. Nosotros somos el interlocutor de ellas. Así que para descifrar un poquito más lo que hablaba Jesús, volvemos a Juan 6, a leer solo 2 versículos que están aquí, versículos potentes que nos van a dar toda la luz que necesitamos para comprender todo esto. Mire qué maravilloso, Juan 6, 35. Juan. Juan 6, 35. 2 versículos que vamos a leer, hermanos, que son Potente. bombas nucleares. Juan 6:35 dice lo siguiente: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Allí está una clara y rotunda respuesta de venir y de creer al Señor. Al venir a Él, Juan 6:35, al venir a Cristo, nos sacia su pan. Al creer en Él, nos sacia su bebida. Jamás tendremos hambre, jamás tendremos sed. Somos completamente saciados por su palabra. No por su sangre y su carne, sino que son sus palabras las que nos hacen que jamás tengamos hambre y jamás tengamos sed. Pues no podríamos decir aquí que yo fui a sacarle un trozo de carne y un poquito de sangre a Cristo, sino que son representaciones de misterios espirituales, donde Jesús nos dice que el venir a Él es el pan. Quien come de Él, quien come de su palabra, quien vive por la fe, no tiene hambre, no tiene sed, no se siente insatisfecho, está completo. Amén. Vive una vida con propósito. Amén. Así. Y esto lo podemos aclarar aún más con Juan 6:63. Más abajito. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí está la respuesta a lo que decía Primera de Pedro 23. Renacidos
de simiente incorruptible por la palabra de Dios. Porque las palabras de Dios son espíritu que nos renace y nos da vida eterna permanente en Él. Sí, Señor. Amén. Y accedemos a todo ello, a toda esta atmósfera profunda, misteriosa, por fe en este mensaje. Se hace vivo en nuestra vida, en nuestra mente enemiga, extraña, haciendo malas obras, que Él recibe este pan, recibe este vino, recibe estas palabras, mejor dicho, es impactado, transformado, anda en vida nueva. Pues Jesucristo es el verbo. La palabra, el verbo descendió y se hizo carne. Lleno de gracia y de verdad. Que dan vida, renacer, salvación y todo lo que hemos ido comentando en esta enseñanza. Amén. Como dice Primera de Pedro. Renacer para una esperanza viva que es la salvación por la resurrección. Entramos a esta atmósfera por la locura de la predicación, por la fe y nada más que por la fe en estas palabras, hermano. Este libro que permanece para siempre y cobra vida hoy. Gracias, Señor. Así que estamos muertos a la carne, pero justificados y vivificados en el Espíritu. El creer en estas palabras hace nacer el Espíritu en nosotros, ese Espíritu que puede entrar y acceder a la herencia inmarchitable, incorruptible e incontaminada. Veamos un poquito de esto antes de pasar a lo último, porque vamos bien en el tiempo. En Romanos 6, versículo 5. Leamos un poquito. Si no estamos leyendo la palabra en nuestra intimidad, si no estamos leyendo un capítulo o un par de versículos, ahora lo voy a poner a leer. Esto es como cuando usted va al colegio, iba, porque ya todos superamos esa etapa, y si no leía en la casa, tenía que leer en clase. Juan 6:5. Romanos 6:5, discúlpeme. Romanos 6:5 al 11. Dice así, lo leemos y lo vamos reflexionando en base a lo que ya hemos escuchado, porque en base a lo que ya hemos escuchado no se debería hacer tan complejo entender estas palabras. Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Eso es lo que está prometido, su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Amén. Mire lo que significa la muerte de Cristo, que allí también fue crucificado mi vieja persona, fue destruido, para que ese cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Hemos muerto, hermano? ¿Hemos muerto a nuestra vida? ¿A nuestras pasiones? ¿A nuestras concupiscencias? ¿A nuestros deseos? ¿Hacemos la voluntad de Dios? ¿O todavía andamos en la voluntad de la carne? ¿Nos falta morir? Amén. ¿Nos falta cargar la cruz? Así es, Padre. Gracias, Señor, porque verdaderamente tu evangelio es por fe. Amén. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Ya no puede, pues, hermano. Si ya resucitó, no puede volver a morir. Ya le venció, le superó. Amén. Amén. Sí, Señor. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez. Una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Se fija, una sola vez, un solo sacrificio.
Jesús no tiene que andar derrochando la sangre cada vez que usted se equivoca y vuelve a pecar, habiendo sido renacido del Espíritu. Amén. Usted es regenerado por la palabra, ya creyó una vez a esa sangre, fue limpio. Ahora usted va hacia adelante. Si tropieza, usted acude a la palabra, acude a la presencia de Dios y allí en la fe entra, hasta que venga Cristo. Aleluya. Amén. Doloroso, hermano, pero es así. Así que el versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hemos sido muertos y justificados al pecado para que vivamos con otra convicción. Viviremos con el Señor, lo creemos. Sabiendo, dice aquí, el temor a la muerte, dice, ¿no? Decía, sabiendo que la muerte ya no muere. La muerte nos enseñorea más de Él. ¿Por qué la muerte tendría que enseñorearse de nosotros? Con un virus, con una guerra, con una bomba, con un terremoto. ¿Por qué tendría que la muerte producir en mí un temor y un pavor? Si ya no se enseñorea sobre mí, yo ya he vencido por aquel que murió por mí. Amén. Pero el pueblo creyente parece que no acude a su palabra y no sabe estos consejos. Pues ahí andan corriendo como borregos al matadero, muertos de miedo. Una sola vez murió y no muchas veces, como la misa y la transustanciación, que están matando a Cristo en cada misa y ofreciendo su carne y su sangre como sustancia. Pues una sola vez murió y por fe lo recibí. Aleluya. Muertos al pecado y a la carne y vivos al Espíritu por el Señor. Y si quieres saber lo que es andar en el Espíritu, lea Romanos 8 hoy en la noche. Bendito Señor. Finalizamos entonces con Primera de Pedro, el versículo 5, que lo adapté para hoy día, lo adelanté junto con el 6, por las pruebas y dificultades que podamos estar experimentando en nuestras vidas. Y el versículo 5, después de todas estas promesas maravillosas y esta herencia, Primera de Pedro 1:5 nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Todo este poder, hermanos, está concentrado en la palabra, en el evangelio de la resurrección. Sí, Señor. El poder de Dios, por medio de la fe, nos guarda, guardados por la fe, ante las dolorosas situaciones que nos toque vivir. Y el que ya las haya vivido, sabrá que si hoy sigue de pie, ha sido por fe. La fe le ha guardado. Por tanto, sabemos, hermanos, seremos golpeados, seremos abatidos, seremos probados e incluso se intentará removernos de la base sobre la cual fuimos cimentados. Por eso hay que permanecer sobre esa base y que nadie venga a movernos de esa base, de ese cimiento. Y si he construido un buen cimiento, nadie me va a mover de Cristo. Amén. Nada. Como una vez nos predicaba Andresito, del viento que golpeaba la construcción sobre la arena y sobre la roca. Amén, Señor. Así es, Señor. Y le voy a adelantar algo para la siguiente enseñanza que está en el versículo 6, que tiene relación con la parte más negativa, porque todo lo que hemos hablado en este mensaje es más de renacer, de vida, de esperanza, de una herencia, de gracia al Señor, pagaste por todo. Y el versículo 6 nos dice, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Cómo no alegrarme de todo lo que hemos leído, hermano? Amén. Sí, Señor. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. Tenemos que ser partícipes también de su aflicción, de su muerte, no solo de su vida. Amén.
Pero todo esto, por más doloroso que pueda ser, y que le aseguro que en estos días se puede volver casi insostenible, como le pasaba a Lot, quien clamaba por la nefanda conducta de los malvados, donde no había ni uno bueno, y todos eran enfermos de perverso, porque esa palabra nefanda la estudiamos y dijimos que era abominable, que ni siquiera se puede decir, que es tan asqueroso que no se puede expresar. Así que en este mundo tendremos que vivir situaciones tan insostenibles, y eso tiene parte con lo que vamos a ir estudiando en la siguiente enseñanza. La fe debe ser probada. ¿O acaso usted no ha leído la Biblia y cada uno de los antiguos lo que tuvo que atravesar? Sí, Señor. Amén. La iniquidad hoy se mueve cada día con más fuerza, cada día más odio, más rebeldía, más perversión. Por tanto, debemos tener un buen cimiento sobre esta palabra y ningún inicuo nos podrá mover. Amén. Para alcanzar la salvación, como decía, que sois guardados. Somos guardados por la fe y alcanzaremos esa salvación que Dios, que está preparada y que va a ser manifestada en el tiempo postrero. Y qué maravilloso que somos de las generaciones del postrer tiempo. Así que nos despedimos con un pasaje que no voy a profundizar ahora, lo voy a leer, pero creo que tiene parte de lo que hemos hablado y se lo leo yo brevemente para entender que somos partícipes también, si es necesario, de las aflicciones del Señor. Y dice así, 2 Corintios 4:7, que se llama viviendo por la fe. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Le leo yo un poquito y terminamos, y esto lo exhortaremos quizás en otro minuto cuando corresponda entrar en la palabra en donde nos habla de ser probado en la fe. También hablaremos un poco más de la reconciliación, hay pasajes muy interesantes que hablan de eso, que también se encuentran en Corintios y en Romanos. Y 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia de ese poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Se acuerdan lo que predicamos del rey Usías? Amén. Para que no te enaltezcas, se enalteció el rey, le brotó lepra en la frente y murió leproso y solo, después de haber tenido 50 o 40 años de éxito. Ingeniería, acueductos, cultivos, prosperidad, ejército, todo lo tuvo mientras fue fiel al Señor. Si en verdad permanecéis, decía Colosenses. No debemos claudicar ningún día, hasta el fin debemos permanecer. Amén. Eso es lo que Dios más me ha transmitido en esta última enseñanza. Amén. Amén. Sí, Señor. No claudica. ¿Permaneceremos firmes en la fe? ¿Nos moveremos de la esperanza del Evangelio? ¿Habrá una esperanza mejor? ¿Seremos derribados o atraídos con facilidad? Claro que no. Y todo esto lo portamos en un vaso de barro, que va a estar expuesto a claudicar, a abandonar, a ser derribado. Mañana, pasado, cuando sea, va a estar expuesto, pues es un vaso de barro. Para que toda esa excelencia y esa gloria que Dios me ha presentado en este Evangelio no sea de ninguno de nosotros, sino de Él que da todas las cosas. Así que dice aquí que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Estamos expuestos a los padecimientos del Señor, a su muerte, a la aflicción, a la persecución, a ser derribados, a vivir momentos de desesperación. Pero en medio de todas esas situaciones, no cederemos, hermanos. Seguiremos firmes, versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Que no se lo olvide.
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Tenemos que lidiar con esas dos partes, hermano. Así es, Señor. Pero después dice, teniendo esa fe, creí, por lo cual hablé. La fe nos sostendrá. Y finalizamos con el 14 para toda esta serie de la herencia, de la resurrección y de lo que Dios nos ha transmitido, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con todos vosotros. Amén. Aleluya. Así que, hermanos, que nada nos derribe, permanezcamos firmes, que nadie nos mueva de la doctrina sana, que es por la fe en el Evangelio, la que nos da vida, la que mata esta carne y nos da vida en el Espíritu. Al hombre espiritual hay que alimentar. Amén, Señor. El Señor nos bendiga y nos siga hablando por su palabra cada semana, como pequeño grupo que somos, pero grande en el Espíritu. Amén, Señor.